Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente, esta mañana con un tema súper interesante a raíz del acuerdo migratorio suscrito ayer entre los gobiernos de Honduras y Estados Unidos en Nueva York. Seguramente que hay miles de hondureños con preguntas, porque mire, usted le puede llamar de cualquier manera a ese acuerdo. Lo que está claro es que los migrantes irregulares de al menos 3 países que pasen por nuestro territorio hacia Estados Unidos tendrán que solicitar en nuestro territorio asilo al gobierno de Estados Unidos. Y mientras Estados Unidos resuelve si otorga el asilo a cubanos, nicaragüenses, y ya les voy a decir si hay otras nacionalidades, Honduras tendrá que proteger, tendrá que cuidar a todos esos migrantes. Esto es como los hondureños que viajan hacia el norte con la idea de llegar a Estados Unidos de manera irregular. ¿Qué es de manera irregular? Sin una visa del país de destino. Entonces, tienen ellos que hacer la solicitud de asilo, se van por Guatemala en Guatemala. Y hasta que Estados Unidos resuelva a los hondureños si les otorgan o un asilo, Guatemala tiene el deber de cuidarlos. Así de simple es lo que vamos a hacer nosotros con nicaragüenses, con cubanos, nicaragüenses, haitianos. ¿Con qué países, don Ricardo? Venezolanos a lo mejor. Bueno, con cualquier otro ciudadano de cualquier país que pase por nuestro territorio con destino hacia Estados Unidos. Miren, el debate que hay en Honduras en este momento es el mismo que se presentó en México. Allá no lo conocen como tercer país seguro, pero hay un acuerdo con México de Estados Unidos. Inclusive hay 25,000 guardias para no dejar pasar hacia Estados Unidos a los migrantes sin documentación, a los migrantes irregulares como lo llaman. Guatemala igual, hay un acuerdo con Guatemala. Guatemala no admite, no acepta que es tercer país seguro, pero en esencia el acuerdo es ese, que en estos países los migrantes soliciten el asilo a Estados Unidos. Y mientras Estados Unidos resuelve si otorgaron el asilo, estos países tienen la obligación de cuidar a los migrantes. Este debate se ha presentado en El Salvador, se ha presentado en Guatemala, se ha presentado en México y ahora se está presentando en Honduras. La capacidad que tenemos para proteger a estas personas. Alimentación, vivienda, trabajo. Por eso hoy tenemos un panel integral aquí para explorar los alcances de este acuerdo y cómo va a ser Honduras. Miren, tenemos a don Ricardo Puerta, tenemos al secretario del Trabajo, a la directora del Instituto Nacional de Migración, tenemos al secretario de Seguridad, porque qué tal que nos lleguen 20,000, 26,000 personas, 30,000 personas que estén solicitando el asilo a Estados Unidos. Tenemos que cuidarlos, alimentarlos, protegerlos, darles un techo. Ese es el tema. Un tema que vamos a debatir hoy con suma responsabilidad aquí en Frente a Frente. De hecho, aquí tenemos una pregunta porque la mayor parte, el acuerdo, como no lo conocemos, hasta el momento nos genera incertidumbre. Señorita Jennifer Girón, buenos días. Así es, buenos días. La pregunta que tenemos para los usuarios, para los hondureños que nos respondan a través de las redes sociales es, debido a la incertidumbre y al final este documento suscrito entre los presidentes Hernández y Trump, ¿qué es? ¿Acuerdo de asilo, acuerdo integral o tercer país seguro? Esta es la pregunta que les hacemos a ustedes. Esperamos su opinión en las redes sociales de Frente a Frente en Facebook y Twitter. Muy bien, este es el tema. Este es el tema de hoy aquí en Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día.
El saludo cordial para don Ricardo Puerta. Bienvenido, señor Puerta. Gracias una vez más por atender la invitación de Frente a Frente. Al secretario de Trabajo, don Carlos Madero, igual, muchas gracias, ministro. Gracias. Carolina Mengíbar es la directora del Instituto Nacional de Migración. Bienvenida, Carolina, también es un placer. Y el secretario de Seguridad, don Julián Pacheco. General, bienvenido, buenos días. También es un placer tenerlo aquí en el programa. Bueno, si me pueden poner la pregunta en pantalla nuevamente, para que usted interactúe con nosotros, y con ella quiero también comenzar el periodo de respuestas aquí en el set. Y este documento suscrito entre los gobernantes de Estados Unidos y Honduras, al final, ¿qué es? ¿Es un acuerdo de asilo, un acuerdo integral o un tercer país seguro? Pues estamos repitiendo lo mismo en las tres opciones que le ponemos. Voy a comenzar con don Ricardo Puerta. Sabemos que no tenemos el documento completo, que no lo hemos leído, solo las declaraciones del presidente y de algunos funcionarios que lo acompañan, de lo que ha dicho el secretario de Seguridad por ley en los Estados Unidos. Usted, que es un hombre estudioso en estos temas migratorios, ¿cómo lo percibe? ¿Qué es al final? La etiqueta más apropiada es acuerdo integral. Acuerdo integral. ¿Qué No significa? quiere decir que las otras se excluyen, porque acuerdo integral evidentemente incluye parte de lo que se ha dicho anteriormente. Tiene un pedazo de acuerdo de asilo y tiene un pedazo de tercer país. Pero no necesariamente como existía históricamente la figura jurídica de tercer país. Pero en esencia, don Ricardo, ¿este acuerdo es lo que planteaba yo en el tema o me equivoqué en el planteamiento del tema? Bueno, mira, primero me gustaría tener el documento, que todavía no lo tengo. Yo estaba preguntando al señor ministro y parece que va a salir en estos días, hay que estudiarlo en detalle. El acuerdo que firmaron con México, por ejemplo, incluye 33 documentos complementarios. Imagínate tú tener que hablar de esto en detalle. Entonces, me parece atrevido de nuestra parte empezar a darle detalles que no conocemos. Entonces, desde ese punto de vista, yo te diría que debemos de estudiar el acuerdo, los documentos complementarios y socializar una serie de términos, porque ahí hay una serie de términos que se han usado históricamente, pero que en este acuerdo no tienen esa interpretación. Ahora, pero en esencia el asunto es que lo que Estados Unidos busca es que los migrantes irregulares no vayan a solicitar el asilo allá a Estados Unidos, sino que en su tránsito hacia Estados Unidos, cuando pasen por Honduras, que Honduras los cuide, los proteja y que desde aquí hagan la solicitud a Estados Unidos. Y mientras ellos resuelven, Honduras tiene el deber de proteger a estos migrantes. La solicitud de asilo que se va a hacer en Estados Unidos tiene un paso previo de hacer solicitud de asilo en Honduras. Correcto. Bueno, Ese es el punto se haría fundamental. desde aquí. O sea, ya va, por así decirlo, el individuo ya llega a la frontera México-Estados Unidos con un papel que dice: yo solicité asilo en Honduras. Entonces, desde ese punto de vista, el individuo no queda en el aire si lo retornan, y ahí hay un problema serio, porque el problema existe por la espera que hay que hacer en las cortes de migración para que te atiendan la solicitud de asilo. Bueno, pues asumo que entendí mal si es así como lo plantea don Ricardo Puerta, porque yo siempre lo interpreté que la solicitud se hace desde Honduras. No. Se lleva a Estados Unidos, a que ellos resuelven, y mientras lo resuelve Estados Unidos, ellos están aquí. La solicitud de asilo de verdad hay que hacerla en Estados Unidos. La solicitud de asilo de verdad, porque ese es el país de destino que el interesado quiere llegar. Lo que pasa es que hay un momento de espera, y ese momento ponlo entre comillas porque pueden ser años, y la pregunta es: ¿dónde se va a quedar el solicitante mientras espera para que lo llamen para tratar su caso en la Corte de Migración? Y ahí es donde entra Honduras diciendo: pueden mandarlo para acá y nosotros nos ocupamos de eso. Ahora, los detalles de eso, por ejemplo, ¿quién paga por esos gastos? El tiempo límite de eso. Hasta dónde Honduras aguanta tener por cuántos años acumulados. Porque en estos momentos el número de extranjeros que pasa por Honduras en tránsito para llegar a Estados Unidos es alrededor de 26,000. Esa es la tendencia histórica. En estos momentos la gran pregunta es, bueno, si aumenta de pronto por el hecho de tener ahora nicaragüenses y venezolanos esperando en la fila, por así decirlo,
¿qué número sería? Entonces tendríamos que ver hasta dónde Honduras aguanta ese número de personas en su territorio nacional mantenido, y ahora la pregunta de dónde salen los fondos. Y ahí hay dos costos distintos, el costo económico de mantener a esta gente y el costo, yo te diría, sociopolítico de la reacción que produce en la ciudadanía hondureña de que hay extranjeros viviendo en el territorio nacional que están teniendo una serie de tratos y privilegios que el nacional no tiene. Ahí, esa es la cuenta que me parece difícil de estimar. Bueno, pues aquí tenemos al secretario del Trabajo, tenemos a la directora del Instituto Nacional de Migración, tenemos al secretario de Seguridad. Si los migrantes van a pernoctar por un tiempo, por un mes, por un año, por 2 años, mientras se les resuelve su estatus migratorio en Estados Unidos, el ministro del Trabajo nos dirá qué vamos a hacer con esa gente, le vamos a buscar trabajo. La directora de Migración seguramente tiene más detalles, y estoy seguro que sí, del acuerdo migratorio, el secretario de Seguridad también. Te voy a dar un dato económico que probablemente Sí. en Estados Unidos se le presta atención. Mantener a un individuo, un extranjero, un inmigrante irregular, en un centro de detención de inmigrantes, en un centro de detención de migración, cuesta, te estoy dando el último dato que tengo, $121 diarios. Evidentemente, mantener a esa persona aquí no cuesta $121 diarios. Claro. Entonces, vamos a decir que cuesta, ponle un número cualquiera, $40, $50 diarios. Pero, ¿cuántos hondureños tienen un ingreso de $40 o $50 diarios en este país? Cuando hay un problema de subempleo, cuando hay un problema de que la gente trabaja y no tiene suficiente, aunque tenga varias chambas a la vez. En ese sentido, ahí es donde está la gran incógnita de cómo vamos a manejar eso de forma tal que no produzca una reacción en la ciudadanía hondureña que nos cree un problema con los nacionales. Yo creo que ahí es donde está la fórmula que hay que inventarse que no tenemos. Ahora, Honduras, ¿qué experiencia tienen eso? Bueno, nos remontamos, por ejemplo, cuando el apoyo de los contras. Aquí habían alrededor de 40.000 extranjeros en territorio nacional y estaban mantenidos de alguna forma. Bueno, mira, hay que estudiar ese caso, a ver qué hemos aprendido de manejar a esa gente en territorio hondureño. Pero esa misma reflexión en este momento surge en otros países, con los hondureños que estarían en la misma situación. En Guatemala dicen, ¿cómo vamos aquí a proteger y a mantener a toda esa gente si no podemos nosotros con los nuestros? Ahí el punto En México igual. Ahí el punto sería si el tratamiento que le da Honduras a los extranjeros después repercute en un buen o mal tratamiento de los otros países para los hondureños. O si el tratamiento que nos gustaría le den los guatemaltecos a los nuestros o los mexicanos a los nuestros, se los vamos a dar nosotros a los migrantes irregulares que pasen por aquí. Eso es. Correcto, son las reflexiones. Yo sé que ustedes tienen más información Dale. y han de estar diciendo lo que están debatiendo y no nos preguntan a nosotros que somos los que tenemos toda la información de ese acuerdo. Me voy a callar. Pero el insumo está bien para que la gente entienda, ¿verdad?, los alcances de esto. Ministro del Trabajo, si nos llegara el escenario de 10.000, 20.000 personas extranjeras esperando aquí que Estados Unidos resuelva su estatus, ¿qué haríamos? Porque en esencia este acuerdo migratorio eso es. Usted le puede llamar tercer país seguro, acuerdo integral, acuerdo de asilo, pero eso es lo que estamos diciendo aquí. Se hace la solicitud y el país, en este caso nosotros, tendríamos la obligación de cuidar a todas estas personas mientras Estados Unidos resuelve su estatus. Muy bien, Renato, mire, muchas gracias. Yo creo que en primer lugar tenemos que entender qué fue lo que se firmó antes de empezar a debatir un montón de cosas que tienen que ver con varios instrumentos que se firmaron. ¿Por qué es un acuerdo integral? Es la primera pregunta, porque así como planteaba usted el tema al principio que decía, ¿qué es lo que firmaron ahí? Es un acuerdo integral porque nosotros tratamos de cerrar con Estados Unidos todas las ventanas que tienen que ver con temas migratorios, que no solamente están centrados en el tema de asilo. Uno de los temas es asilo, pero realmente son 4 temas principales los que llevan. Uno es el tema de asilo, otro es el tema de seguridad, que aquí está el ministro Pacheco, otro tiene que ver con tema de cruce de información, y otro muy importante, que es crucial, es parte, por así decirlo, la médula espinal de esto, es el tema de migración laboral ordenada.
La única forma, la forma más contundente de controlar la migración irregular en Estados Unidos es con migración regular. Y este es uno de los grandes mensajes que lleva este acuerdo integral. ¿Por qué? Porque la gente de nuestros países, una de sus grandes motivaciones para migrar, aquí hay sobre todo tres causas por las cuales una persona tiende a pensar que va a migrar. Una, que antes, hace unos años, era la primera, era el tema de seguridad. Ya como el tema de seguridad ha bajado, ¿verdad? Ahora está el tema de empleo en primer lugar, ingresos económicos, en segundo está el tema de seguridad y el tercero está el autoendeudamiento de la población. Son tres temas fundamentales. ¿Qué es lo que ocurre? La gente, por naturaleza, por sobrevivencia, por lo como usted lo quiera llamar, tiene una tendencia a migrar porque quiere y tiene un instinto que es correcto de querer aspirar a algo mejor. Entonces, uno de los grandes mensajes de este acuerdo integral es que lo puede hacer, pero lo puede hacer por las vías correctas y en los lugares correctos. Porque efectivamente en las pláticas que hemos tenido, yo quisiera aquí agradecer a mis dos colegas que están acá, porque ha sido realmente una negociación muy, muy difícil la que hemos estado haciendo, ¿verdad? Uno de los temas era cómo hacer entender que efectivamente Estados Unidos requiere de mano de obra. Si usted le quita a los inmigrantes de Estados Unidos, hay industrias enteras que no pueden funcionar. Entonces uno de los grandes temas era cómo nosotros hacíamos en estas pláticas, cómo podemos llegar a un entendimiento de que efectivamente podemos cambiar el modelo y que la gente, en vez de que busque, que le tiene que pagar $5,000 o $4,500 o más a un coyote, $8,000 a un coyote, con lo que perfectamente podría haber puesto un negocito aquí y de repente le iría mejor, ¿verdad? Tiene que exponer en ese trayecto cualquier cantidad de riesgos para su vida para llegar ahí, lo secuestran por allá, le empiezan a pedir extorsión, a las mujeres las violan, o sea, es todo un calvario el que va a pasar. Cuando nosotros cambiamos esa matriz y decimos, mire, podemos identificar efectivamente las áreas donde usted sí puede ir legal y puede hacer un trabajo legal y va a regresar, o sea, no tiene que ir con esa angustia del que se va ilegal, de que va y dice, no, ya nunca lo voy a volver a ver a usted, se despide toda la familia porque no sabe si va a regresar o hasta que lo van a deportar. Entonces, usted puede ir, puede regresar, puede hacer una actividad porque va donde un empleador ya estructurado, alguien que lo va a recibir, ya sabe dónde va a vivir, ya sabe cuánto le van a pagar, ya sabe en qué condiciones está, ya sabe cuáles son las garantías que tiene, ya sabe el día que se va, ya sabe el día que va a regresar, o sea, ya usted tiene todo eso. Entonces, un poco el enfoque del cambio, que es un cambio, hay que decirlo, un cambio bastante drástico de cómo funciona el tema de trabajo interno en Estados Unidos, nos ha permitido a nosotros tener una negociación y un diálogo franco con Estados Unidos sobre cómo las personas pueden cambiar el tema migratorio. Y en vez de ir a ponerse allá, en vez de gastar dinero que no tiene que gastar, sabemos, cuando usted le pregunta a la gente, si usted le pregunta a la gente, Renato, si quiere ir a trabajar y regresar, yo les aseguro que toda la gente le va a decir que sí. Porque cuando usted está allá lejos de su casa, lo que quiere usted es regresar donde su familia, ¿verdad? Pero claro, como la oportunidad no la habían tenido, ahora sí, efectivamente se abre una gran ventana. Yo creo que es una gran oportunidad para Honduras, porque en el tema central de este acuerdo está muy forjado en que queremos cambiar los roles. Mire, usted ha visto en los meses anteriores en Estados Unidos, ya empezaron a hacer deportaciones en centros de trabajo. ¿Se fijó? Antes de que, en lo que estábamos nosotros en todas estas negociaciones y todo eso, empezaron a hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque el mensaje también a lo interno de Estados Unidos es, sí pueden venir a trabajar, pero vengan a trabajar en condiciones regulares, no irregulares. Porque el problema es que cuando la condición es irregular, usted no sabe cuál es la intención de esa migración. Así es cierta, no lo sabe. No sabe si es que usted se quiere quedar allá, ¿verdad? No sabe si es que usted está yendo porque tiene un problema acá
que ha hecho aquí, tiene un problema ligado con la ley, o usted es un asesino, o sea, pero cuando lo hace regular y lo hacemos en un proceso realmente ordenado, entonces la gente puede ir, puede regresar, y yo creo que este es uno de los acuerdos, o probablemente el acuerdo más importante en tema de migración laboral que Honduras ha tenido en los últimos tiempos. No tengo yo bitácoras. Honduras ha firmado un acuerdo de migración laboral ordenada con Estados Unidos antes. Entonces, esto nos va a permitir obviamente un tema ordenado. Hay varios temas ahí que tenemos que nosotros ir efectivamente focalizando, porque vamos a empezar a competir. Por ejemplo, el tema de visas de trabajo en Estados Unidos. México tiene mucha experiencia, porque ¿qué es lo que pasa? Usted viaja a Monterrey, y el costo para mover a una persona a Monterrey a Atlanta o a cualquier lugar es realmente barato. Usted se ve en bus. En Honduras vamos a tener que pegar esto, ya lo hemos estado hablando con el presidente Hernández, inclusive con dar nosotros parte, ¿verdad?, o hacer un mecanismo para el trayecto del hondureño de aquí, sea vía aérea a Estados Unidos, donde va a estar el centro de trabajo. Estas son las cosas que estamos hablando. Sabemos que este acuerdo integral tiene estos 4 temas, pero hay que entender cuáles los temas que efectivamente repercuten en el hondureño. En el hondureño nosotros no podíamos ir a firmar un acuerdo migratorio que no fuera integral, porque de nada nos sirve tener el tema de asilo, que lo van a tener todos los países, hay varios países que lo van a tener, si nosotros no garantizamos qué pasa con la migración irregular de nuestros compatriotas. Entonces, al tener nosotros este acuerdo, y de hecho yo quiero decirle, Renato, nosotros somos el primer país que empezó realmente a llevar un proceso estructurado. Nosotros ya empezamos un proceso estructurado, nos anticipamos inclusive un poquito, unos días antes, porque nosotros queríamos llegar a esta firma ya con un procedimiento establecido, y el proceso va a ser así. Nosotros en este acuerdo integral migratorio tenemos 3 tipos de trabajo que se van a dar. Uno es para visas H2A, que son visas de trabajo en el sector agrícola. Otras son visas H2B, que es el sector no agrícola. Ahí estamos hablando de trabajadores en temas de la construcción, temas, por ejemplo, de limpiezas y cosas así. Y también, aunque no lo va a decir el acuerdo, pero ya lo teníamos anticipado con Estados Unidos, el tema de trabajos en cruceros. Esto tiene mucho que ver con una ley que acaba de aprobar el Congreso hace aproximadamente una semana, que nos va a pone Honduras a competir contra Filipinas, que es el mayor el país que más personas en el mar contrata, y Honduras va a tener la posibilidad de contratar en el mar. Entonces, ahí vamos a centrar la mayoría de este acuerdo y decirle a los hondureños que los procedimientos por los cuales se va a ir estructurando este acuerdo son totalmente gratuitos, solo se pueden hacer a través de la Secretaría de Trabajo, no hay otra forma de poder accesar, ¿verdad? Y ya la Cancillería está trabajando con nosotros y con la Embajada de Estados Unidos y con la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos en estructurar el mecanismo con los empleadores, porque en Estados Unidos no es que una empresa va a venir y va a decir, fíjate que yo quiero llevarme tantas personas. Tiene que tener un permiso por parte de la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos para hacer el proceso migratorio. O sea, pero yo creo que esta es una gran ventana y una gran oportunidad. Ahora, sí, tenemos los otros componentes que tienen que ver con el tema de asilo, que ya la directora de Migración lo va a poder ir más profundamente, y el tema de seguridad, porque yo le voy a decir, Renato, nosotros no somos nuevos en esto. O sea, ya el tema de seguridad lo tenemos más adelantado que casi todos los países de la región. Es más, yo creo que nosotros vamos punteando, o sea que ahí es un tema. Nosotros tenemos el sistema biométrico, el que usted usa aquí en Migración es el que va a usar en Miami, probablemente es el mismo. O sea, el tema de ir adelantando en eso no es un tema que nosotros
vamos a arrancar como arrancan los otros países. Nosotros ya tenemos un poco de historia en eso y ya tenemos estructuras bien montadas que lo van a poder decir. Por eso es que para nosotros no es un tema tan difícil haber entrado a este tema integral, pero sí podemos decir que fue una negociación donde nosotros buscamos, sobre todo, empezar a regular un sistema en el cual creemos que los hondureños pueden tener sus ventajas. Vamos a ver si lo comprendí. Se busca que haya migración irregular. Regular. Se busca que haya migración regular con este acuerdo. Regular. Eso es lo que se pretende, que haya migración regular. Que la gente que se quiera ir para Estados Unidos, primero haga la solicitud en la Secretaría de Trabajo. Ya les va a profundizar más después qué va a hacer la Secretaría de Trabajo. Ahora, esto que se busca en función del acuerdo integral que se ha firmado ayer, ¿nos garantiza terminar con la migración irregular? ¿O siempre una mamá o un papá van a seguir pensando, no, yo necesito que esta operación de mi hija de 10 años me la hagan en Estados Unidos, y yo sé que si voy allá a la Secretaría de Trabajo y les digo cuáles son mis intenciones y que voy a ir acompañada de una menor, no me le van a parar bola a la solicitud, por lo tanto yo voy a arriesgarme, me voy a ir por Guatemala, voy a ir a México y tal vez entro a Estados Unidos? Claro, ese es el escenario de repente más radical. Por eso reflexiono. Este acuerdo que busca migración regular nos la garantiza al 100%, o siempre habrá gente que se decidirá por lo irregular y con todos los riesgos que corre viajando por Guatemala y México. ¿Es válido lo que estoy reflexionando, don Ricardo? Es válido. Es válido. Pero bueno, la intención es esa. Mire, Renato, la migración irregular tenemos que entender que no se va a cortar de la noche a la mañana. Estos son procesos que tienen que estructurarse. Yo creo que es la primera vez que vamos a dar un paso, pero también hay que saber que hay personas que siempre tienden a querer hacerlo irregularmente. Claro, hay otros países como México, ya lo decían anteriormente, empezó a implementar políticas, porque el tema de irregularidad no es un tema que se va a cubrir de la noche a la mañana, pero por lo menos ya la gente tiene ventajas y tiene opciones. El problema es que antes no las tenía, ¿verdad? Hoy sí va a tener las opciones. Entonces, ya si alguien lo hace por irregularidad, no podemos decir que el país no le dio la opción de que sí lo hiciera regular. O sea, ya hay una forma de poder hacer un proceso regular, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas que, claro, que va a haber, como le digo, no es un tema que usted va a disminuir los migrantes de la noche a la mañana. No es así. ¿Estados Unidos está consciente de eso? Claro que sí, ¿verdad? Pero hay una serie de acciones, por ejemplo, en temas de seguridad y control migratorio, que también tienen que ver con eso. Ahora, y va a ser más difícil para los que pretendan llegar a Estados Unidos de manera irregular. Se encontrarán con problemas en Guatemala y se encontrarán con problemas en México. Y en El Salvador también. Porque también aquellos han suscrito este acuerdo con los Estados Unidos. Eso está claro. Será menos fácil ingresar sin documentos a los Estados Unidos. Si también Guatemala tiene este acuerdo que ha suscrito ayer con Honduras, y lo tiene México, que ha puesto 25,000 guardias para evitar que los migrantes lleguen a los Estados Unidos. ¿Tiene algún agregado a esto que nos ha dicho el ministro para luego continuar con la directora del Instituto de Migración y el secretario de Seguridad? La migración irregular es imparable. Lo que estamos hablando es el volumen que podemos tolerar o el volumen que se puede realmente facilitar. Y el punto fundamental aquí es este. Estados Unidos tiene dentro de su territorio 12 millones, por lo menos, 12 millones de inmigrantes irregulares por años, y no lo solucionan. Entonces, ahí tienes la respuesta realista de lo que estamos hablando. Será difícil acabar con la migración irregular, pero bueno, esto es parte del acuerdo que ha firmado Honduras. Venimos ahora con el asunto de los migrantes que pasen por nuestro territorio. Venimos ahora con este otro tema que ha sido tema controversial en Guatemala, en México, porque el argumento siempre ha sido ese. Si no podemos con los nuestros, ¿cómo vamos a poder con 10,000, 15,000, 20,000 personas que pernocten en el país mientras Estados Unidos les resuelve su estatus migratorio? Vamos a la pausa y retornamos con doña Carolina Mengíbar y el general
Julián Pacheco. Diversas opiniones hemos recibido sobre el tema de esta mañana y al final este documento suscrito entre los presidentes Hernández y Trump, ¿qué es? ¿Acuerdo de asilo, acuerdo integral o tercer país seguro? Vamos a las respuestas que nos llegaron a Twitter. Dice Jorge Bográn: a través de este acuerdo, Honduras obtendrá un mayor apoyo para combatir la criminalidad, desempleo, etc. El gobierno del presidente Hernández tiene bien definidas sus metas, bien hecho, dice. La señora Sonia dice, de acuerdo con el señor Puerta, hay que ver las condiciones, esas solicitudes tardan años. Pienso que esa persona mientras viva en el país tendrá permiso para trabajar y he ahí el detalle. Pero si pagan coyote, más o menos $12,000, bien pueden costearse su estadía mientras espera. Este usuario dice, señores, esto es seguirle el juego al señor Donald Trump. Está en campaña política. En México solo te dan un pase nada más. No hay trabajo, no hay dónde vivir. Te dejan en la calle, en la boca de loseta o cualquier cartel de la frontera. Esto es una bofetada al derecho universal. Bibi dice, no podemos garantizar salud, trabajo, condiciones dignas para nuestros ciudadanos y ahora somos un país seguro, dice, realmente el chiste se cuenta solo. ¿Por qué no trabajamos en evitar que los nuestros emigren? Se pregunta. Norman dice, excelente noticia, así se tendrá un trabajo digno en el extranjero sin necesidad de irse como emigrante. Bracy dice, así es, buscamos que en orden se hagan las peticiones, esperamos que la población poco a poco vaya adaptando mecanismos seguros y que le permitan mejorar las condiciones de vida, viajando al extranjero, pero de manera ordenada es parte de las mejoras. Denis dice, la sensatez de asimilar este convenio es crucial para nuestra población. No podemos esperar de la noche a la mañana lo que usted propone, es decir, la migración irregular es imparable, pero podemos comenzar a tener controles y de manera alterna brindar apoyo a los nuestros. Denis dice, sin trabajo, sin seguridad y buscan más bocas que mantener, seamos un poquito serios. Lelis dice, no nos engañemos, es un acuerdo de asilo para que todo aquel que lo solicite a Estados Unidos lo manden directamente a Honduras como una de las opciones. Recordemos que lo mismo pasó con Guatemala y El Salvador. Dice, somos parte de la agenda migratoria de Trump, ellos ponen la música y el Triángulo Norte baila. Héctor dice, no es ninguna de las tres cosas, simplemente es una acción de un gobierno que trata de quedar bien con Trump, firmando lo que le pongan por delante. Y Bracy dice, la migración es un derecho humano y se ha visto cómo este gobierno impulsa acuerdos con países aliados para que de manera segura y en orden se hagan los procesos pertinentes. Reconocemos el esfuerzo brillante, dice. Ahí tenemos algunos de los comentarios sobre la pregunta que les hacemos esta mañana. Y al final este documento suscrito entre los presidentes Hernández y Trump, ¿qué es? ¿Acuerdo de asilo, acuerdo integral o tercer país seguro? Vamos con ustedes. Ok, vamos ahora a una de las partes que más controversia ha generado en México, ha generado en El Salvador, Guatemala, y nosotros no somos la excepción. La parte del asilo, de los migrantes que de otras nacionalidades lleguen a nuestro territorio. Aquellos que soliciten el asilo a Estados Unidos y que mientras tanto Estados Unidos resuelve, tendrán que estar aquí bajo el cobijo de nosotros los hondureños. ¿Cómo es el asunto del asilo? Abogada, directora del Instituto Nacional de Migración, Carolina Mengíbar. Muchas gracias, Renato, y muy buenos días. Yo espero en esta mañana poder aportar algunos elementos para poder comprender y que la ciudadanía también esté bastante más informada de lo que se ha firmado y cómo se firmó y qué es lo que sigue. Primero hay que entender que quiero explicar un poco la metodología que hemos venido siguiendo. Con el permiso del ministro Pacheco, hemos participado en al menos 12 reuniones a nivel regional con secretarios de seguridad y directores de migración desde hace más de un año. Y hace 4 meses específicamente hemos estado conversando en diferentes diálogos en Washington, en Honduras, en Panamá, en El Salvador, en diferentes países sobre cuáles serían los mecanismos para poder enfrentar los retos que tiene la migración irregular hoy día, que es distinta. Y como bien lo dice don Ricardo Puerta, la migración pues no la va a parar nadie, ¿verdad? Es intrínseco al ser humano movilizarse por diferentes razones. Entonces, si nosotros estamos enfrentando un bloque que es un crimen organizado, que conlleva tráfico, que conlleva trata de personas, que conlleva abuso de menores, que conlleva explotación sexual, comercial, etcétera, y que todos los países, seamos de tránsito, de destino o países expulsores, los enfrentamos, entonces el mecanismo es buscar cuáles serían las respuestas contundentes a estos problemas.
Entonces las respuestas en primer lugar no son propias de cada país, es un problema regional, es un problema del continente y estamos buscando soluciones integrales de manera regional, pero tratándolas de manera bilateral, en este caso con Estados Unidos. Entonces, ante toda esta serie de situaciones irregulares que les hemos planteado, ¿cuáles son las opciones? Entonces, uno es, trabajemos el tema de seguridad e inmigración, ¿verdad? Que son temas intrínsecos también, totalmente relacionados en este acuerdo integral y que por ahí comenzaron las mesas de conversación, por cómo estamos con el tema de seguridad y con el tema de migración, que el general Pacheco puede ampliar. Luego se fueron agregando situaciones como compartamos información de diferente índole para temas de investigación y para temas de judicialización de casos, exponiendo realmente las redes de tráfico ante la justicia. Ese es el cruce de información. ¿Qué es el cruce de información? Luego se agregaron otros elementos relacionados con la seguridad fronteriza, ¿verdad? Que ya es no solamente la seguridad interna de cada país, sino la seguridad fronteriza y finalmente el tema de oportunidades para regularizar las poblaciones de migración. No solamente la regularización de los nacionales, que ya lo explicó muy bien el ministro Pacheco, sino también cómo regularizamos a las poblaciones que están transitando de manera irregular por nuestros países. Entonces son los mecanismos para que estas personas lo hagan. Una de esas formas son los mecanismos de protección. Y cuando hablamos de mecanismos de protección, podemos hablar de refugio, podemos hablar de asilo, que es distinto, en el caso de la legislación hondureña es distinto, podemos hablar de un permiso temporal, podemos hablar de una solicitud puntual, ¿verdad?, a un país determinado para cierta protección internacional. Entonces, lo que estamos buscando es definitivamente evitar el abuso excesivo y desnaturalizado de la figura del refugio. Y se la voy a explicar con un ejemplo muy claro. Una persona que no es del continente americano, que viene de Asia o de África y que ingresa, por ejemplo, por Brasil y que hace todo el tránsito por tierra hasta llegar a Honduras antes de llegar a Estados Unidos. Cuando nosotros empezamos a ver el récord de compartir información, podemos observar que esa persona al menos solicitó refugio o asilo, dependiendo de la legislación de cada país, en 4 países. Entonces, ese mecanismo ha estado siendo burlado y ha estado siendo usado para transitar de manera regular por nuestros países. Entonces, lo que queremos es ponernos de acuerdo con los países de destino, como bien lo dijo el ministro Madero, el destino final no fue Paraguay, por eso solicitaron el refugio y lo abandonaron. Fueron a Colombia, lo solicitaron y lo abandonaron. Vienen a Honduras, solicitan y lo abandonan. Entonces lo que Estados Unidos y Honduras en este caso, que es el valor agregado a estos acuerdos, es decirles un momento. O sea, el que necesita el mecanismo de protección, de asilo, de refugio u otro, lo debe usar realmente porque lo necesita. Porque es un perseguido político, porque le están violentando sus derechos en su país de origen, porque tiene temores fundados a ser perseguido, pero no porque quiere una oportunidad mejor de vida, no porque tiene una reunificación familiar. Entonces, el sistema de asilo en Estados Unidos está colapsado de solicitudes que no aplican. Entonces, lo que vamos a hacer es, como dice el ministro Pacheco, colaborar todos, ¿verdad?, en este sistema para que se depuren en todos los países y que nosotros vayamos un paso adelante y decirle, en el caso de Honduras, nosotros recibimos a diario solicitudes de refugio en el país. Hoy día tenemos procesadas 242 solicitudes solo este año. De esas, más del 70% son abandonadas. Las personas la usan, la solicitan y dicen, yo ya solicité refugio, ahora me voy para Guatemala, ahora me voy para México. Entonces, este mecanismo busca realmente eliminar esas prácticas abusivas, tanto de los migrantes que no lo solicitan, porque son migrantes que buscan oportunidades económicas en otros países y que lo apliquen solamente las personas que reúnen los requisitos. Entonces, en ese término, nosotros sí existen figuras en la legislación internacional del tercer país seguro, sí existen de asilo, nosotros lo denominamos mecanismos de protección, porque son mucho más amplias y no es nada distinto, Renato y pueblo hondureño, a lo que Honduras ya ha firmado en el pasado.
de las convenciones internacionales. Nada en estos convenios está fuera de los compromisos que Honduras ya tiene. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es, además, se estableció que se va a hacer de acuerdo a la capacidad institucional del país, de acuerdo a los mecanismos presupuestarios que el país tiene. Entonces no hemos tampoco asumido compromisos de recibir poblaciones masivas. De hecho, este es el primer paso. El trabajo comienza ahora. Estas negociaciones no se terminaron con la firma, que es un éxito y que reconocemos el liderazgo del presidente Hernández. Yo me siento personalmente muy satisfecha de haber participado en un equipo tan comprometido de parte de Honduras a un nivel directivo muy alto. Nosotros estuvimos en la mesa de negociación y aquí nos hace falta también la ministra de Derechos Humanos, Carla Cueva, quien nos estuvo acompañando. ¿Por qué? Porque era un acuerdo integral, entonces no lo podía firmar Migración, no lo podía firmar solo el ministro de Seguridad, sino que nosotros incorporamos. Y en esto hay que ser positivos en el siguiente sentido. Habíamos observado cuál era el comportamiento que había tenido la relación, el diálogo de Guatemala y Estados Unidos. Habíamos observado también lo que estaba pasando en México. Entonces lo que el liderazgo del presidente Hernández y su equipo fue anticiparse y empezar a conversar para realmente tener un documento bastante más estructurado y con productos que sean concretos y con compromisos que nosotros realmente podamos cumplir. Y en ese sentido nos sentimos muy satisfechas de la firma que se llevó el día de ayer, y ahora viene, Renato, un calendario de trabajo que recién comienza para hacer diferentes instrumentos, protocolos de implementación de quiénes van a hacer, cuántos van a hacer, cuándo van a hacer y cómo lo vamos a hacer. Eso todavía no lo hemos definido. Y eso sí se lo queremos decir al pueblo hondureño, de que no hay que especular en relación ni a las nacionalidades ni a las cantidades, porque eso no está definido en el acuerdo. Porque se estaba hablando de 2, 3 nacionalidades, entre ellos los nicaragüenses. Le voy a decir por qué hablan de esas nacionalidades, y puede tener sentido y es válido, porque las nacionalidades, estadísticamente hablando, que más transitan por Honduras son, en primer lugar, cubanos, que son el 53%, en segundo lugar los haitianos, ¿verdad? Y en tercer lugar está Somalia, África y etcétera. ¿Por qué la sociedad hondureña incluye en estas nacionalidades Nicaragua? Porque el 50 y tanto por ciento, ya lo voy a buscar acá exactamente, de los solicitantes de refugio en Honduras son nicaragüenses. De 64 personas que ya tienen la condición de refugiado, que tienen su carnet de refugiado en Honduras, 33 personas son nicaragüenses. Entonces, por eso es que se dice que son las nacionalidades que pudiesen ser parte de una negociación. No se descarta, Renato, pero no está definido. Quiero que me ejemplifique, abogada Carolina Mengíbar. Pongamos el caso de un somalí. Un somalí que salió de su país con su esposa, un varón y su pareja. Llegan a Brasil, pasan por otros países de Sudamérica, vienen a nuestro territorio, pero su propósito es nuestro territorio como país de tránsito, porque su objetivo es llegar a Estados Unidos. Llegó el somalí a Honduras, ya en función de este acuerdo integral que se ha firmado con Estados Unidos. ¿Cuál es el proceso que sigue para este somalí y su señora? Bueno, esa es otra diferenciación que también tenemos que hacer, que usted lo manifestó al principio de este foro. No es que una persona solicitante de refugio va a solicitarle refugio a Estados Unidos y se va a regresar a Honduras a esperar. Eso no está en este acuerdo. En el caso de Honduras, eso no es así. ¿Cómo funciona la cosa? Eso entonces? no funciona. ¿O funcionará? Si una persona de cualquier nacionalidad llegó a Estados Unidos y dice, yo quiero refugio, ¿verdad? Estados Unidos va a tener la opción, de acuerdo a los diferentes convenios que está firmando y que va a seguir firmando, porque esto va a llegar, ahorita vamos con Honduras, va a llegar hasta Brasil, porque queremos hacerlo de manera integral. Entonces esa persona le va a decir, ¿usted qué países transitó antes de llegar acá? Tales, tales y tales y tales. ¿Solicitó refugio? No solicité refugio. Entonces usted tiene la opción y el derecho legal de que escoja de los países con los que ya tenemos acuerdo, escoja usted a qué país va a solicitar refugio. O sea, Estados Unidos no le va a recibir solicitudes de refugio en el caso del acuerdo de Honduras. La persona tiene que solicitar el refugio acá, porque y tiene sentido, Renato, porque si usted está huyendo de su país de origen
y llega a un país donde esa condición ya no existe, independientemente de las condiciones que el país tenga, para esa persona se elimina ese término de la inseguridad que sí vive en su país por ser perseguido o porque tiene miedo. Entonces, usted pasó antes por Honduras, solicítele refugio a Honduras. Y nosotros somos parte de la suscripción del convenio. De hecho, nosotros revisamos una a una todas las solicitudes y todas son abandonadas. Entonces queremos anticiparnos, Renato, a que los migrantes no sean parte de estas redes, los migrantes usen la figura del refugio como debe de ser y se regularicen. ¿Quieren refugio en Honduras? Que lo soliciten en Honduras. ¿Quieren el refugio en Brasil? Que se lo soliciten a Brasil de acuerdo a su propia legislación. Y eso fue claramente establecido, no una vez, varias veces en el acuerdo. Así es como funciona. Aquí tienen que hacer la solicitud entonces. Aquí la tienen que hacer. No los van a retornar desde la frontera sur de Estados Unidos a Honduras. Probablemente algunas poblaciones que pasaron por Honduras, porque esa es otra condición, que hayan transitado por Honduras. Y para eso nosotros tenemos una base biométrica muy potenciada, que la hemos visibilizado incluso, Renato, para la migración irregular. Cuando el presidente Hernández lanza este proyecto como parte de la seguridad ciudadana, seguridad para los viajeros y para el resto de las poblaciones internacionales, nosotros decíamos solamente tenía un registro de migración regular, los que tenemos visa, los que viajan por un aeropuerto, pero nosotros además de eso incorporamos un módulo de migración irregular y esa es la que queremos compartir y decirle, bueno, ¿a cuántos países transitó antes? ¿Cuántos países transitó después de llegar, antes de llegar a Estados Unidos? Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Si la persona pasó por Honduras y tuvo la opción, porque nuestra legislación lo permite, usted quiere refugio aquí, solicítelo acá, pero no en Estados Unidos. Ese es el espíritu del acuerdo. Pero si se fue directamente para la frontera sur de Estados Unidos. Si se fue directamente para la frontera sur de Estados Unidos y probablemente reúne los requisitos que establece Estados Unidos y Honduras para el asilo, va a tener la opción de solicitarle el asilo a Honduras. Tendrá que regresarse para acá y solicitarla acá. Estados Unidos no le va a recibir la solicitud. Y para eso es que vamos a compartir información y vamos a establecer conjuntamente quiénes reúnen los requisitos para discriminar la población que no la reúne y no se sature el sistema. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Tienen el sistema saturado y esos son los mecanismos de colaboración como parte de la solución que estamos ofreciendo nosotros. Punto clave, o sea, nos van a solicitar aquí refugio, pero nosotros somos país de tránsito nomás para ese somalí del que le hablaba o de cualquier otro migrante irregular. Su destino es Estados Unidos. ¿Desde aquí hace la solicitud entonces? A Honduras. A Honduras. No a Estados Unidos. ¿Y ustedes se la tramitan? No, nosotros se la vamos a tramitar como Estado de Derecho con nuestra legislación si le solicita el asilo a Honduras, no a Estados Unidos. Pero es que él no viene para Honduras. Él no viene para El migrante Honduras. irregular no viene para Honduras como país de destino. Su objetivo es entrar a Estados Unidos. Pero no como refugiado, no como asilado. Esa es la diferencia. Él quiere entrar a Estados Unidos porque quiere una mejor oportunidad, porque quiere un mejor ingreso, porque quiere reunificarse con su familia, etcétera. Pero no porque quiere ser refugiado, porque no reúne los requisitos. Esa es la diferencia. ¿Y quienes reúnan los requisitos? Quienes reúnan los requisitos van a tener la opción de que ellos le soliciten el refugio a otro país que ya tenga firmado con Estados Unidos, como por ejemplo Honduras. Y si no, va a Estados Unidos a establecer, o Honduras a establecer, otros mecanismos alternos que ya nuestra legislación establece. No quiere refugio en Honduras, quiere una residencia, quiere una permanencia, quiere un permiso temporal o quiere retornar voluntariamente a su país. Lo que estamos haciendo es parte de la solución integral de la región para contener la migración que no está migrando por razones que califican al refugio. O sea que quien haga la solicitud a Honduras para refugiarse en Honduras, esas personas no tendrán la oportunidad de llegar a Estados Unidos. Definitivamente que no la van a tener. Señor Puerta. Y está refugiado en Honduras. Y está refugiado en Honduras. Y la pregunta fundamental aquí es la siguiente. ¿El Estado de Honduras tiene la potestad de deportar a este individuo a su país de origen, sí o no?
Bueno, usted sabe cuáles son las condiciones para la deportación, ¿verdad? Hay ciertos principios y Honduras también respeta algunos principios como la no devolución, que está también establecido en el convenio marco. En aquellas situaciones y circunstancias que no debe de violentarse ese principio, Honduras no lo va a hacer. Nosotros no vamos a devolver ciudadanos a los países de origen si tienen o reúnen ciertos requisitos que no deben. Pero si son ciudadanos que no tienen ninguna de esas condiciones y el Estado de Honduras tiene la figura de la deportación de diferentes formas, o a través de la legislación o a través de una deportación voluntaria, el migrante va a tener la opción legal de retornar a su país de manera segura y no dejándoselo al traficante otra vez. ¿Voluntario o deportado? De las dos maneras. Y la pregunta es, ¿por qué eso existe así si la persona está aquí como refugiado? No, es que a los refugiados como tales no se pueden deportar. En Honduras, a los refugiados como tal no se les puede deportar. ¿Por qué el señor presidente en la conferencia, en la entrevista que tuvo con Melgar, dijo que estaban haciendo negociaciones con Cuba para deportar cubanos? Eso es otro tema distinto. Otro tema distinto. Hay ciertos países que tienen convenios de deportación con Cuba. En el caso de Honduras nosotros no tenemos convenio de firmado. Pero se está haciendo. ¿Deportaciones a Cuba? No, se está tratando de lograr ese convenio para deportar. En el marco, eso lo dijo el señor presidente. La pregunta es, ¿eso es oficial o es algo que se quiere hacer y no se está haciendo? ¿Qué realidad tiene eso? En el marco de este convenio integral, eso no es parte de las negociaciones con Estados Unidos. No es parte. No. En el marco de este convenio integral, no. Hemos tenido en el pasado conversaciones con Cuba en relación a cómo regularizar y cómo ver este tema, pero en el marco de este convenio, eso no existe. Bueno, esta preguntita es clave. No me pongan esa musiquita porque esa musiquita me presiona, me desconcentra y no formulo la pregunta correctamente. Ya no vamos a ir a pausa. Entonces, repasemos. Sí. La única forma para que un migrante irregular que haga la solicitud en Honduras, Honduras le conceda el refugio, ¿es por qué causas? Bueno, la primera causa es por el temor fundado, ¿verdad? A que su vida peligra en su país de origen, ¿verdad? Esas son, si quieres se las puedo leer. El refugio, por motivos de raza, ¿verdad? Porque él es perseguido por raza, por religión, por orientación sexual, ¿verdad? Por motivo de género o porque pertenece a determinado grupo social. Esos son los principales requisitos para que una persona solicite refugio a otro país. Por situaciones económicas no se le concede el refugio. No aplica en ningún país. Le puede decir don Ricardo Puerto. La migración económica excluye refugio, excluye la migración económica. Totalmente. ¿Cuál es la diferencia de este acuerdo integral suscrito por Honduras con el de Guatemala y México? Yo desconozco el contenido de Guatemala y de México, pero en el caso, por ejemplo, de los compatriotas nuestros que están en México, ellos sí solicitaron el refugio en Estados Unidos y están esperando alguna respuesta en México. Nosotros eso no va a pasar así. Yo tengo respuesta para tu pregunta. La diferencia fundamental es que los otros acuerdos sí se aplican a los hondureños. Este acuerdo no se aplica a los hondureños. A los hondureños también, sí. O sea, porque siempre... Sí, este no es aplicado a los hondureños. Siempre los acuerdos estos es todos menos los nacionales de ese país. Totalmente. Ese es el principio. Así es. ¿Por qué entendíamos que la gente que utiliza estos países como tránsito, no como destino, porque su destino es Estados Unidos, desde estos terceros países harían la solicitud de asilo a Estados Unidos? Y mientras Estados Unidos resolvía su situación, estos terceros países tenían que proteger a esos migrantes irregulares. Porque ese es el principio de la figura del tercer país seguro, que no es esto. Ahí vamos contestando su pregunta. Esa figura existe legalmente y hay experiencias. Por ejemplo, yo le puedo compartir, Turquía tuvo un convenio de tercer país seguro en Europa y no se aplicó, no fue aplicable. Entonces, de las experiencias de otros uno aprende.
Pues definitivamente esto no es un tercer país Los seguro. mexicanos y los haitianos lo tuvieron con Canadá y Estados Exacto. Unidos Y tampoco en el 2002 y no funcionó. no funcionó. ¿No funcionó? O sea que en esos términos es imposible que tengamos 15.000, 20.000, 25.000 migrantes irregulares de manera simultánea aquí en el país. Definitivamente que no, eso no. No se puede dar no ese lo escenario. visualizamos. No lo visualizan no lo así. visualizamos así, porque es que los solicitantes de refugio son una población bien poca, que califica bien poca. ¿Cuántos huyen realmente porque el Estado los persigue o por su raza o por su religión? Es bien poca. Entonces es una población que Honduras puede afrontarla. De hecho, lo hacemos a diario en nuestro instituto y tenemos todo un sistema conformado y que se ha conformado en este gobierno. Por eso yo repito, ver este tipo de acuerdos donde se lo hemos hecho de manera informada, de acuerdo a la ley, en equipo, de manera integrada y con el liderazgo de Estados Unidos también, yo agradezco mucho. Mire, las mesas de negociación fueron satisfactorias, el trato fue totalmente cordial, nos informamos nosotros y les informamos a ellos cuál es nuestra legislación, qué podemos y qué no podemos. Y del principio quedamos claros de que nosotros, tercer país seguro, no podíamos serlo, porque eso sí implica otras responsabilidades que Honduras no puede asumir con esas poblaciones. Y ahí podemos ampliar mucho más. Lo que me preocupa es lo siguiente: Nicaragua, Venezuela y Cuba, 3 países que tienen regímenes distinto a los de Honduras, vamos a poner izquierdistas, lo que tú quieras ponerle. Evidentemente, los nacionales de esos 3 países no pueden volver por razones de seguridad si piden refugio aquí. Y la pregunta es, bueno, si no se quieren quedar aquí, ¿qué hacemos con ellos? La opción de no devolverlos, y la ministra me parece completamente correcta con lo que está diciendo. El principio de la no devolución hay que respetarlo. Eso es fundamental y es uno de los principios fundamentales del tercer país seguro, que sí se pasó a esta negociación integral. Es como un elemento que sí se pasó, sin pasar toda la figura. Así es. Pero lo que sí me preocupa es cuando se polariza, se selecciona 3 países, Nicaragua, Venezuela y Cuba, y los 3 países están catalogados como regímenes izquierdistas. La pregunta es, ¿hay posibilidades de deportar nacionales de esos 3 países a sus países de origen por este acuerdo integral, sí o no? Es que no se han definido las nacionalidades. Nosotros no hemos definido nacionalidades. Esa es nueva. Nosotros En no los hemos comunicados definido. de prensa no estábamos diciendo eso. Por eso tenemos necesidad de ver lo que se firmó, porque Totalmente. sí se ha dicho que esto era inicialmente para los nicaragüenses y los cubanos. Por eso yo en mi intervención lo dije. Nosotros no se ha definido nacionalidades, cuotas, tiempos, Eso es modos, nuevo. formas y presupuestos. Y es válido, Eso es muy parte válido. de los protocolos de implementación, que ese es un trabajo técnico que lo vamos a hacer y nos estamos comprometidos Mínimo a 6 hacerlo. meses más. Mínimo Mínimo 6 6 meses. meses Mínimo 6 meses. ¿Por qué se ha dicho en los medios? Y yo lo quiero dejar aquí, que no es una mala interpretación, pero al final de cuentas es una interpretación, porque son nacionalidades de mayor tránsito por el país. Entonces, como nosotros hemos visibilizado esos datos de la migración irregular, que aprovecho también para decirle que junto con la Secretaría de Seguridad, con Casa Presidencial y con el Instituto de Migración, nosotros hemos implementado ciertas medidas de control migratorio en el país que ha disminuido dramáticamente. Yo aquí le quiero mostrar esta gráfica por si usted la quiere mostrar. Al regreso, al retorno, Bueno. al retorno, Al sobre retorno. Muy los migrantes irregulares Sí. que La Están en evolución tránsito. y el descenso que ha tenido. Correcto. La evolución y cómo es el trabajo. ya lo vamos a mostrar, pero Muy bien. esta es la última pregunta con la directora del Instituto de Migración, por lo menos en este segmento. Pero si son cubanos, si son venezolanos, si son nicaragüenses, que no es buscando mejoras económicas, que hacen este recorrido y que utilizan de tránsito nuestro territorio, sino que por las condiciones políticas de sus países estamos obligados a darle refugio. Sí acordamos esas nacionalidades. ¿Sí acuerdan esas Solo nacionalidades? sí o sí acordamos esas nacionalidades. Pero si ellos ya estando aquí, no hombre, yo no vengo para Honduras, yo estoy pasando por Honduras para irme para Estados Unidos. En lo que se firmó no están esas nacionalidades. No, señor. Ah, No porque están. eso sí está en la prensa reportando eso. Entonces,
Me parece que es fundamental la aclaración que usted está haciendo. Una posibilidad que puedan No, suceder. la lista está abierta, Sí. pero da la casualidad que esos son 3 regímenes de tipo izquierdista que hay persecución de Estado y entonces definitivamente es muy fácil probar que tú no puedes volver a ese país. No No, y es así- la Mara, no es el impuesto del impuesto de guerra, no es una pandilla, no es que un narcotraficante quiere usar mi casa para, etcétera. Es el Estado, es muy fácil. El informe de Michelet resuelve el problema de Venezuela. Recientemente los informes que están saliendo de Nicaragua, de organismos internacionales, lo resuelven también. Y el de Cuba, no se diga todas las evidencias que hay. O sea, demostrar las causas de que yo puedo refugiarme porque ese Estado me está persiguiendo, yo creo que es fácilmente demostrable. Y Ahora- caso por caso no hacen casi ninguna diferencia porque es el Estado el que te está persiguiendo. No es mi persona que hace la diferencia, es el Estado de donde yo vengo. Pero está, sí. Don Renato, y ahí yo quisiera plantearle una situación a don Ricardo para que también nos ayude a comprender por la nacionalidad que él tiene. Mire que los migrantes cubanos que están llegando a Honduras tienen en su pasaporte el sello de migraciones de Cuba en su pasaporte que salieron Legal. de su Legal. país de manera regular. A Ecuador. Entonces, usted se Panamá. pregunta, si está huyendo de una situación en particular, al momento de salir y presentarse a una autoridad, pudo haber sido retenido, pero están saliendo de manera regular con su sello. Y si el Estado quiere salir de él porque es un individuo que está formando lío allá adentro, lo están haciendo por razones de seguridad interna y el individuo le están haciendo un favor porque se quiere ir de Cuba. Pero o sea, los dos ganan. ¿Por qué no vamos a meter ahora en esa relación? Pues yo me puedo meter entonces en las relaciones de por qué los hondureños se van y entonces no deberían dejarlos salir por esta razón y la otra razón. O sea, yo creo que si una vez que tú Claro. estás en ese análisis, el problema es cómo te va a rebotar eso para los nacionales tuyos. Ten cuidado. Totalmente, por eso. Por eso queremos comprender eso. Y nadie detiene a sus nacionales, y menos si lo hacen de manera regular, ¿verdad? Pero sí está la particularidad, y lo quiero dejar acá, que el 100% de la población cubana que está en tránsito por Honduras salió de manera regular de su país. Totalmente de acuerdo. Pero con beneficio de los dos. El Estado cubano salió de este individuo que me está provocando problemas y yo, ciudadano, me fui finalmente de este país que hacía rato que quería irme y no podía hacerlo. Total. Y a lo mejor pagó $10,000 de mordida, pero eso no le importa. ¿Cuántos se quedan en Honduras? ¿Cuántos cubanos se quedan en Honduras? Ninguno. Muy poco. Ninguno se queda. Muy poco. No, Bueno, ninguno. El hecho Ninguno. es... Mire, yo soy uno Ahí de está ellos. uno. sí, así es. Pero usted no se vino irregular, ¿o sí? No, Bueno. yo no soy balsero. Pero está claro, y con esto termino, el segmento que este tipo de refugiados o de migrantes del que hablamos, utilizan a Honduras como país de tránsito, no como país de destino. Así es. Y que aquí tendrán que presentar la solicitud de refugio. Y Honduras dirá si les concede o no el refugio. Pero ellos no vienen a refugiarse a Honduras. Ellos van para Estados Unidos. Dirán ellos si se quedan en Honduras o se regresan a sus países. Mejor me voy para mi país, aunque sea perseguido, aunque esté en riesgo, que quedarme acá. O se van a otro de los países. Otro. O se van a otro de los países. Esa es la agenda Sí. encubierta de Trump. Dejarlo aquí y por razones aleatorias que el individuo llegue a perder la esperanza y decir yo estoy finalmente de acuerdo de firmar un documento que diga que yo voluntariamente quiero que me retornen a Cuba. Esa agenda está debajo de la mesa en las negociaciones de Trump. No, eso yo No, está bien, pero acuérdate que hay 1.300.000 votos en la Florida que está respaldando una serie de cosas que estamos hablando. El secretario de Seguridad, el general Julián Pacheco, tiene también un rol en este acuerdo integral suscrito por Honduras con Estados Unidos. Nos lo va a explicar inmediatamente después de la pausa comercial.
Bien, tenemos bastantes comentarios sobre la pregunta que les hacemos esta mañana, ya que hay mucha incertidumbre entre la población hondureña. Y al final este documento suscrito entre los presidentes Hernández y Trump, ¿qué es? ¿Acuerdo de asilo, acuerdo integral o tercer país seguro? Tenemos comentarios que nos llegan a las redes sociales. Dice Lourdes Mejía: es vergonzoso lo que han hecho, entregar el territorio a los gringos. Un asilado no puede ser deportado, tiene que esperar en Honduras y se le deniega el asilo. Además, un convenio tiene que ser aprobado por el Congreso Nacional. Humillado ante Estados Unidos, dice, extorsionados, esclavizados. Roger dice: esto no va a funcionar, va a crear más corrupción y violación de derechos humanos. Si somos incapaces de atender a nuestros compatriotas, ¿cómo vamos a atender a extranjeros?, se pregunta. Alina dice: hay que ver las cosas por el lado bueno. Se ha firmado ese convenio que esperamos sea al 100% beneficio para la población, pero también creo que las oportunidades en general deben de mejorar en nuestro país para que se complemente y así tener mejores resultados. Esta cuenta Paz y Seguridad dice: se puede llamar como sea el convenio. Lo que debemos tener claro es que sea cual sea el país que nos pida ayuda a resolver un problema, nuestra obligación como buen vecino es ayudar. Lo bueno es que este convenio trae más beneficios que problemas. Hay que ordenar la migración, dice. Daniel dice: ¿qué pasará con los migrantes hondureños? ¿A quién le van a solicitar asilo? Las explicaciones no revelan el contenido, alcances e implicaciones, más parece una imposición que una opción. Y a los que vivimos en este país, ¿quién nos da seguridad? Eduardo Facuser nos escribe: lo que significa este acuerdo es que ya no tendremos la válvula de migración ilegal como alternativa de escape y que llegó la hora de confrontar y resolver los problemas políticos, sociales y económicos que nuestros políticos y empresarios corruptos se han negado a resolver por décadas. Richie dice: no pueden proteger ni proporcionar seguridad y trabajo a los propios y lo quieren hacer con extranjeros. De ahora en adelante este gobierno firmará todo lo que le pida Estados Unidos. Esos son algunos de los comentarios que nos llegan a redes sociales. Les recuerdo la pregunta para que ustedes sigan participando y al final este documento suscrito entre los presidentes Hernández y Trump, ¿qué es? ¿Acuerdo de asilo, acuerdo integral o tercer país seguro? Dando el criterio de todos, aquí tenemos que respetar el criterio de todos, pero aquí al unísono, el ministro del Trabajo, buscame el mensaje de Eduardo Facusé, al unísono, el ministro del Trabajo, la directora de Migración y el ministro de Seguridad dijeron: ese comprendió, dice. De acuerdo. Los alcances del acuerdo. De acuerdo. Y luego le voy a pasar a don Ricardo Puerta. Ok. Dice Eduardo Facusé, si me lo puedes leer por favor, Jennifer. Dice: lo que significa este acuerdo es que ya no tendremos la válvula de migración ilegal como alternativa de escape y que llegó la hora de confrontar y resolver los problemas políticos, sociales y económicos que nuestros políticos y empresarios corruptos se han negado a resolver por décadas. Ok, así lo ha entendido. ¿Cómo lo ha entendido usted, señor Puerta? Lo que está diciendo Facusé es que eso es un reto de institucionalidad que tenemos que desarrollar en este país, que en estos momentos no tenemos. Y yo creo que eso es lo que hay que discutir, cómo la institucionalidad hondureña va a fomentar la migración regular, ordenada y legal, y al mismo tiempo va a prevenir la otra migración irregular. Y eso va a estar acompañado de desarrollo económico y de seguridad para el país. Yo me imaginaba... De hecho, tenemos una parte del acuerdo tiene que ver con desarrollo económico también. Sí. Porque una de las cosas que hablábamos nosotros en la negociación, que está bien el tema de migración, que llegamos a hacer un arreglo en tema de migración laboral ordenada, pero que es esencial el desarrollo económico interno. Eso es una balanza, por eso que se llama acuerdo integral, porque es una balanza entre lo que pasa adentro, lo que pasa afuera, lo que pasa en la frontera y lo que pasa con los que vienen. Yo me imaginaba un escenario del ministro de Seguridad teniendo que planificar 25,000 personas extranjeras aquí adentro, solicitando asilo político a Estados Unidos y mientras esto resolvían, nosotros teniéndolos que cuidar. Ese es el escenario que me imaginaba yo en este tema. Señor ministro. Bien, muchas gracias, Renato, y a los compañeros panelistas. Bueno, es bueno entender también este tema de realidades y los antecedentes. Estados Unidos tiene una crisis migratoria grave y toda esta crisis pasa a través del continente americano, llamemos desde Brasil hasta México. Ahí estamos nosotros también. También nosotros como país tenemos un problema también grave de connacionales que están saliendo del país y que todo el mundo busca a Estados Unidos como objetivo para llegar y supuestamente resolver su situación
económica. En el 2014, cuando una de las primeras acciones que toma el señor presidente de la República es el tema de modernizar el sistema de seguridad, eso incluyó las fronteras, puertos y aeropuertos. Todo ese proceso se ha venido haciendo desde esa fecha. Y una de las direcciones que fue atacada directamente, por decir un término, fue la Dirección de Migración. Se convirtió en Instituto de Migración, en un ente autónomo, se modernizó, se le compró equipo muy avanzado, se reestructuró el personal, porque si usted recuerda, por el aeropuerto de Togontín salieron en una maleta 7 millones de dólares, que cuántos no hubieran servido aquí a nosotros, y fueron capturados o incautados en el aeropuerto de Panamá. Esa maleta la embarcaron aquí en Togontín y allá la incautaron las autoridades de Panamá. Eso nos encendió las alarmas, que no teníamos ningún control. Esa era la realidad. Desde ese año comenzamos a trabajar. Honduras tiene un sistema biométrico que lo tiene la Dirección de Instituto de Migración, de los más avanzados de la región. Es un sistema pues de registro de nacionales y extranjeros. Todo el que entra a Honduras y entra por una parte, por un puerto o por una aduana legal, está registrado. Todo el que sale de Honduras está registrado. Pero ahora con esta crisis que ha creado de migrantes, como yo le explicaba ya, se creó un módulo más anexo a esta capacidad, ya para registrar todos los inmigrantes irregulares que pasan por nuestro territorio, porque también nosotros tenemos que responder por los extranjeros que pasan por nuestro territorio, aunque vayan con destino a otro país. Pero Honduras debe tener un registro y lo está haciendo. Entonces, ese sistema de seguridad que hemos ido implementando poco a poco nos ha permitido, pues, en este caso, verdaderamente tener datos, tener estadísticas. Honduras tiene estadísticas de los extranjeros que pasan por pasos ilegales y los que pasan también por pasos legales. Eso lo estamos haciendo. Entonces, esa es una fortaleza que tiene el país y que le permite, pues, en este escenario poder negociar y decir, mire, yo tengo este dato, y esto es lo que nosotros podemos proporcionar y todo. Pero de ahí también hemos pasado a un punto importante, es el reforzamiento de las fronteras. Con el tema de la reforma policial y la reorganización de la policía, existía una unidad que se llamaba Policía de Fronteras, todavía se llama así. El 90% de ese personal salió de la institución, porque estaba coludido también con estos problemas de los negocios de migrantes y todos estos temas de contrabandos en la frontera y todo. Se reorganizó esta unidad y hace un año exactamente que esta unidad comenzó su trabajo ya a reforzar y a trabajar en control de fronteras. Yo quiero darle un dato que para a finales de abril de este año pasaron por nuestro territorio, específicamente por la zona sur, 5.500 cubanos por mes, a una relación de 150 cubanos diarios. Solo estoy hablando de los cubanos, pero igual pasaban haitianos, africanos y de otras nacionalidades. ¿Qué nos permitió eso? El registro que lleva Migración, ese módulo de registro biométrico de irregulares, entonces también eso nos provocó otra reacción. Solo le voy a pedir a producción que cuando tenga listas estas gráficas de migrantes en tránsito por Honduras, por favor nos indiquen para ilustrar toda esta información que nos está dando doña Carolina Mengíbar y el general Julián Pacheco. Por favor, general. Bueno, entonces se refuerzan las fronteras y se bloquea el ingreso ya de ilegales. Algunos eran regresados al origen donde procedían, otros eran detenidos y llevados a migración y registrados y procesados. Entonces todo ese proceso pues nos ha permitido ir estableciendo un orden. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con este tema de este acuerdo que se firmó el día de ayer por el señor presidente de la República, que es un marco general de negociación de este tema? Honduras fue el primer país que comenzó, y hablábamos con el señor presidente que este tema migratorio, no solamente así, había que ayudar porque somos parte del problema, por los que pasan por nuestro territorio y los que se van de nuestro territorio. Somos parte del problema, entonces
Debemos de buscar solución para nuestra gente y solución para los extranjeros que pasan por nuestro territorio. No podemos ser irresponsables en hacernos los locos, ¿verdad?, con este problema que hemos tenido. Entonces, nos planteamos dos hipótesis. Bueno, ¿qué hacemos con los extranjeros que pasan por nuestro país? La otra hipótesis. ¿Y los nuestros que se van? ¿Cómo evitamos que nuestra gente se vaya? Yo no me puedo poner en una aduana y decirle a usted que usted va para Guatemala y que solo presenta la identidad, que va para Guatemala. Yo no lo puedo detener a usted porque está enmarcado en un tratado que es el CEA4, en el cual los centroamericanos nos movilizamos libremente. Solo presentamos nuestra identidad y se dice: yo soy hondureño y voy para San Salvador, o voy para Antigua Guatemala. O para Managua. O para Managua. Ahora, pero si ya usted lo encuentra en Tapachula, en la frontera con México, ahí hay un problema. Entonces ya usted no iba para Guatemala, ya usted se convierte ahí en un migrante irregular, porque entró regularmente con una entidad que está autorizada, pero quiere entrar ya sin un registro, y para entrar a México usted necesita visa. Entonces, ¿cómo resolvíamos este problema? Tenemos que, la prioridad, le voy a decir, del señor presidente fue para los connacionales, cómo evitar que nuestra gente vaya y cómo regularizar, porque es un tema cultural si todo el mundo quiere estar en Estados Unidos. Entonces la gente cree que al irse a Estados Unidos va a resolver sus problemas económicos. Parte es cierto y parte no. Entonces ahí surge pues la idea de integrar al Ministerio de Trabajo, integrar al Ministerio de la Presidencia con un viceministro, y también el tema de derechos humanos, porque como policía yo no puedo evitarle a ningún hondureño, ni detenerlo dentro del territorio, ni evitarle salida por ninguna frontera. Si va con un registro legal, no se puede detener. Pero ¿cómo resolver después este problema? Entonces había que buscar opciones. Ok, Honduras va a hacer esto, pero necesitamos esto, apóyennos con esto. Y ahí surge, nadie ha estado pidiendo dinero, sino pidiendo oportunidades. De ahí es donde surge la sección la sección de oportunidades económicas, de inversión, de empleo. Surge pues ya el tema de los trabajadores agrícolas, trabajadores de la construcción. El presidente incluso en Washington, él planteó una oportunidad para enfermeros y enfermeras hondureñas que puedan ir a trabajar a hospitales públicos en Estados Unidos, porque no tengo información, no me consta, pero dicen que hay un déficit, de este tipo de profesiones en Estados Unidos. Y solo permítame insistir que en este acuerdo, según lo está diciendo usted, lo ha dicho doña Carolina y el ministro del Trabajo, se han negociado en este acuerdo visas H2A. Estas visas son para agricultura. Para agricultura. Empleo agricultura. Las H2B. Empleo no agrícola. No agrícola. No agrícola. Y cruceros. Y cruceros. Y el señor presidente pues integró este tema de los enfermeros y enfermeras hondureños que pudiesen ir. Esa es una propuesta nada más. Entonces, ¿qué estamos resolviendo? Estamos ayudando a Estados Unidos en el bloqueo de fronteras o haciendo nuestro trabajo como funcionarios de seguridad de nuestro país, controlar nuestras fronteras para que no ingresen a nuestro territorio migrantes irregulares, y si van a entrar pues quedarán registrados. Pero también nos interesa que nuestra gente no se vaya, que le demos las opciones. Si la gente se quiere ir a Estados Unidos, que se vaya regularmente. Estados Unidos no está diciendo que no quiere extranjeros o que no ocupa mano de obra extranjera, sí la necesitan. Lo que no pueden ellos es con la crisis, con esa cantidad de gente que tienen en la frontera sur y en la frontera norte de México, solicitando pasar la frontera. Son miles de personas las que están ahí, y eso para ellos representa un costo político, un costo económico, un costo de seguridad, porque esta gente hay que darle protección a lo largo de la frontera. Entonces, de ahí nace la idea pues de este plan integral, y no es ni asilo, no es ni tercer país seguro, ni segundo país seguro, sino lo que estamos nosotros es proponiendo una solución para ellos y también para nosotros. O sea, esa fue yo creo que el señor presidente pues actuó de manera responsable,
¿verdad? Nunca dijo que no iba a trabajar en este plan con Estados Unidos, pero también fue claro en que iba a buscar oportunidades para nuestra gente. Y yo creo que esa es la mayor ganancia, y por eso le hacemos siempre la broma aquí al ministro de Trabajo, que él es el que va a cobrar la factura. Nosotros vamos a hacer el trabajo con Carolina, ella con Migración, yo con la policía, pero él será el que quedará bien enviando gente y dándole oportunidades a esa gente hacia Estados Unidos. Bueno, pero esto así es, nos ponemos somos un equipo de trabajo, esa es la verdad. Entonces, poco a poco Honduras está dando una solución sostenible y que la podemos sostener como país también. No firmar un documento hoy y mañana decir que no. O firmar uno y el otro año decir, mire, ya no vamos a hacer... No, como país tenemos que ser serios. Y yo creo que estamos siendo serios en los planteamientos que estamos haciendo con Estados Unidos. Y también esto va con México, va con Guatemala, porque nosotros no nos interesa ni nos conviene que hondureños queden asilados, retenidos en Guatemala, sino es ver cómo esta gente, la que tiene interés en ir a Estados Unidos, pues pueda salir de manera legal. Entra legalmente a Estados Unidos, sale cuando tiene que salir y regresa nuevamente. Entonces ya usted tiene un registro, ya tiene un antecedente de ingreso y salida de Estados Unidos de manera legal. Entonces yo creo que esa es la mayor ganancia de toda esta crisis, es eso, regularizar a nuestros compatriotas. Si ellos quieren salir a Estados Unidos a trabajar, las oportunidades están, pero hay que hacerlo de manera regular y cumplir los requisitos que ellos establecen allá como país, como autoridades, y también los que establece el Ministerio de Trabajo aquí en nuestro país. Entonces, yo creo que ha sido para mí un buen plan, o sea, ha sido una buena opción de solución del problema. Solo con esa gráfica que le estamos poniendo que tiene ¿pueden, Carolina. ubicarme rápidamente esta gráfica, correcto? Ahí está. Vea el pico que tiene ahí el mes de abril de esa gráfica, donde, por ejemplo, en mayo, el punto máximo fueron 5.500. Esto pues encendió las alarmas y ahí es donde entra la policía y duplicamos nuestra policía en la frontera. Ya no en la frontera, en los pasos legales, sino en los pasos ilegales de nuestra frontera terrestre. Y vea el descenso, vea ahorita septiembre cuántos pasaron por nuestro país. Pero esos que pasaron por nuestro país están registrados. Así es. Tiene la huella, tiene los nombres, tiene fotografías y tiene los nombres, tiene su número de pasaporte. Ya Honduras los registró y los regularizó, vamos a decir, desde el punto de vista de que ya sabemos que pasaron por nuestro país y en qué fecha pasaron. Entonces, eso es ser responsable también. Mayo fue el pico, 5.000 migrantes, 5.500 migrantes irregulares que pasaron por nuestro territorio. Solo cubanos. Solo cubanos. Solo cubanos. Solo cubanos. Falta aquí los haitianos, faltan los africanos. Y todo. Y descendió en septiembre a 2.323. Pero yo creo que hay que ponerle ese titular a esa gráfica, que ahí no está. Porque dice comparativo migración irregular solo de cubanos. Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta al señor ministro? Sí. Con todo su respeto, señor ministro. Mire, la función que usted tiene es seguridad del país, seguridad de frontera. Eso no tiene discusión. Pero en la discusión que hay que tener con el resto de la gente, el concepto de seguridad tiene que ser seguridad humana. Usted no es responsable de todo lo que falta para cubrir seguridad humana, pero tiene que tener el diálogo y tiene que tener la justificación cómo interactúa con las otras partes, que incluye la parte que usted no tiene. Entonces, desde ese punto de vista, no es que usted se va a ocupar de la seguridad humana, pero el trabajo que usted tiene contribuye a la seguridad humana. ¿Cómo contribuye la seguridad de frontera y la seguridad del país a la seguridad humana? Esa respuesta es suya, aunque usted no la tiene que hacer en términos de lo que va a decir. Entonces, a mí me parece, porque aquí lo que estamos haciendo, si estamos haciendo algo de buena fe, es que la migración tiene que moverse de acuerdo a los derechos humanos. Estamos de acuerdo. Bien, eso estamos de acuerdo en principio, porque ideológicamente todos estamos de acuerdo con eso. Yo creo que eso sería inhumano decir que no es así. Pero por razones de
límites de funcionalidad institucional, cada uno tiene un pedazo. Él tiene desarrollo económico, él tiene seguridad de frontera. Entonces, desde ese punto de vista, que ninguno de los que tienen un pedazo excluyan la relación que tiene su trabajo como insumo a la seguridad humana. Y, claro, entre paréntesis, el informe de derechos humanos del año 1994 tiene todas las facetas de seguridad humana, que incluye seguridad laboral, que incluye seguridad ciudadana, que incluye seguridad alimentaria. ¿Entiende? Entonces, desde ese punto de vista, sin quitar la responsabilidad directa, hay que pensar en los otros pedazos también, y usted es la persona más indicada porque tiene, a mi modo de ver, una de las áreas más críticas. Ahí está la vida y la muerte de la gente. Mire, tengo que ir a una pausa comercial, después la respuesta del ministro Julián Pacheco, y también lanzo unas preguntas, ya tenemos que acortarlas con las respuestas por el tiempo del programa. ¿Hubo amenazas de Estados Unidos? ¿Amenazó Estados Unidos con gravar los productos que exportamos hacia ese mercado, pese al Tratado de Libre Comercio, excluirnos del Tratado de Libre Comercio y todas aquellas amenazas con que le dobló o lo torció el brazo a México? Sí, porque a México le torcieron el brazo. A México le dijeron: si ustedes no firman este acuerdo, vamos a gravar, le vamos a poner aranceles a los vehículos que nos exportan a nuestro mercado. Y los amenazaron. Y con Guatemala hicieron lo mismo. Si el debate en Guatemala, ¿qué preferimos? ¿Que Estados Unidos nos excluya de esto o firmar ese acuerdo? Les torcieron el brazo también. Nos amenazaron a nosotros los gringos. Fue muy tosco. Y el gringo no despectivo, ojo verde, pero así entiendan. Nos amenazaron a nosotros, cómo los trataron después de la pausa comercial, y una aclaración por aquello de que algún segmento de la población puede malinterpretar que estamos hablando de migración irregular. No es que usted ahora va a ir a la Secretaría de Trabajo a hacer una solicitud para que le den una visa a los estadounidenses. No, los que creen tener las condiciones para obtener una visa de Estados Unidos, hagan los trámites que siempre hacen, vayan allá al consulado. Hay que trabajar en una oferta allá en Estados Unidos y después buscar la demanda del personal que hay aquí. En parte a eso se hace el correcto, proceso. Así es. En vez de que se arriesguen esa travesía por Guatemala y México, aquí lo que le están diciendo los funcionarios hondureños, que ahora puede hacer la solicitud a la Secretaría de Trabajo para conseguir estos trabajos enmarcados en la visa H2A, H2B y crucero. Vamos a la pausa y estas respuestas pendientes luego se van a concretar aquí. Vamos ya en la recta final a ser breves en las preguntas y las respuestas. El general Julián Pacheco, secretario de Seguridad, tiene un elemento adicional aquí en el programa. Dos cosas. Para responder al señor Puerta por el tema de la seguridad humana, quiero decirle que uno de los migrantes más complicados que pasa por nuestro país es el migrante cubano, claro, irregular. Son violentos, son maleducados, ellos exigen más de lo que... ¿Por qué? Sí. Y yo nunca he escuchado una queja de un cubano que haya sido maltratado por la policía o por migración. O sea, se les ha tratado respetuosamente, se ha sido tolerante con ellos. Uno entiende a veces el estado anímico en que va no solo un cubano, todos los migrantes, porque van enfermos, mal comidos, a veces mal vestidos. Todos estos problemas, pues, la policía y la gente de migración han sabido bregar con ellos, y hemos tratado, pues, de entender el fenómeno pero también aplicar la ley y hacer prevalecer nuestra ley. Esa imagen existe en Miami, a favor de los hondureños. Sí. Gracias. De ahí el tema que planteaba Renato con si es que nos amenazaron como país, ¿no? Nunca recibimos una frase irrespetuosa de ninguna autoridad de Estados Unidos desde que iniciamos este proceso. Claro, porque Honduras fue a proponer soluciones al problema y llevamos la iniciativa siempre en este problema. Tenemos grandes problemas en el país, pero aún así nosotros fuimos a proponerle, especialmente lo que más les preocupa es el tema de seguridad y el tema migratorio. Sí. Entonces, todo esto, los avances que tiene el Instituto de Migración, los avances que tiene la policía, pues ellos reconocen, y eso pues es un ente coadyuvante para ellos, pues porque les facilita también el trabajo a ellos. Al final, nuestras capacidades en seguridad
les favorece a ellos como país también porque les genera una seguridad o la certeza de seguridad más abajo de la frontera sur de ellos. O sea, ellos están alargando su frontera hacia Centroamérica con las capacidades que podemos desarrollar. Y ha sido pues una negociación muy respetuosa y creemos pues que este plan que Honduras y que el señor presidente ya firmó y que es el marco general, vienen los detalles ahora, los protocolos, ir a ver ya la minucia, como decimos popularmente. Entonces ya esto, pero ya tenemos un marco general autorizado por los presidentes y es lo que cada uno de los secretarios de Estado pues vamos a trabajar en esto. Cuando regresemos, el secretario de Trabajo tiene un tema muy importante, así resumido, con brevedad, que quiere comunicar a todos los hondureños que generan expectativas a partir de este acuerdo en materia laboral, en el marco general de este acuerdo integral suscrito ayer por el ministro de Seguridad, secretario de Seguridad de Estados Unidos y el canciller de la República. Y también la directora de Migración, Carolina Mengíbar, con un apunte muy importante, inmediatamente después de estos consejos. Muy bien, ya vamos con resúmenes apretados porque estamos llegando ya al tiempo de conclusión del programa. Señor Ministro del Trabajo. Sí, bueno, importante que los ciudadanos sepan cómo pueden accesar a este programa de visas. Primero, estamos haciendo unos procesos de preselección en el país. Solamente los que califican a la preselección pueden entrar al proceso de reclutamiento con empleadores en Estados Unidos. Ahorita ya estamos haciendo el trabajo en Estados Unidos de identificando los posibles empleadores y ya estamos haciendo el trabajo en Honduras identificando los posibles beneficiarios. Entonces, muy importante, estamos haciendo actividades en el país, en diferentes departamentos, ya tenemos más o menos unos 1000 precalificados para el tema agrícola. Después de la Semana Morazánica vamos a tener el primer evento para visas H2B en San Pedro Sula. Vamos a estar dando probablemente mañana o pasado, al transcurso de la semana, la información dónde va a ser, ¿verdad? Para que los hondureños que quieran entrar en un proceso legal, ordenado, lo puedan hacer. Ya la estadística nos dice que cuando el hondureño va, tiene un contrato de trabajo y sabe cuándo regresa y hace bien su trabajo, es muy probable que el empleador lo vuelva a solicitar el siguiente año. Eso nos pasa mucho con Canadá, así que los hondureños lo tienen que hacer. Es totalmente gratuito, solo puede ser a través de la Secretaría de Trabajo y muy importante porque también algunos malos hondureños quieren aprovecharse y estafan a la gente diciéndole, vos puedes ir a tal lado. Pues no, es totalmente gratuito y se hace en diferentes partes del departamento. Los tramitadores de eso. Aquí no hay tramitadores, ahí estamos trabajando junto con la Embajada Americana y cualquier hondureño puede ir independientemente de su estatus, bueno, podrá ir y ahí va a ver si puede precalificar. Muy bien, muchas gracias, señora directora del Instituto de Migración, Carolina Mengíbar. Bueno, yo quiero reiterar el agradecimiento y la admiración al equipo de trabajo directivo y técnico de Honduras. También agradecer al equipo de trabajo del secretario por ley interino Kevin Macalina, el subsecretario James y a la Embajada de Estados Unidos por el trato diferenciado y cordial y amable que nos han proporcionado en las mesas de trabajo, por el reconocimiento al trabajo que se ha hecho y por el compromiso también que hemos denotado. Al final hemos concluido que somos socios, ¿verdad?, que debemos de enfrentar este tema de manera conjunta. El presidente Hernández acuñó hace muchos años, en su primer mandato, el tema de responsabilidad compartida. El presidente Trump lo llama distribución de la carga, pero al final ha habido un acuerdo, son acuerdos importantes, estamos muy expectantes y queremos que el pueblo hondureño quede claro qué es y qué no es el acuerdo y también cuáles son los pasos siguientes y son seguir con las mesas técnicas y hacer un plan de implementación y los respectivos protocolos en cómo vamos a tratar estas poblaciones, cómo es que vamos a compartir información, qué información vamos a compartir y qué otros mecanismos de seguridad y de control migratorio en el área de migración vamos a seguir implementando. Así que mi gratitud para ellos y el reconocimiento y la factura que la cobre entonces mi compañero Madero. Vamos a la última pausa y yo regreso a despedirme de don Julián Pacheco, de don Carlos Madero, de Carolina Mengíbar y don Ricardo Puerta. Bueno, muchas gracias, general Pacheco.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Carolina, muchas gracias. Renato. Gracias, Muchas gracias. Gracias. Don Ricardo, A la orden siempre. muchas gracias. Gracias. A todos ustedes en especial los invitamos para que continúen con nuestra programación. La mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.